Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Os saludo desde el mismo punto donde lo dejé en el último vídeo, con las flores moradas a mis pies. Me han dicho que son azafrán. Aquí tenemos a una abejilla recogiendo néctar. Hay una invasión de velutina aquí en Galicia. No sé si sabéis lo que es la velutina, pero para los que no sepáis, es un tipo de avispa asiática gigante que puede llegar incluso a causar la muerte, porque bueno, tiene un veneno que para algunas personas pues, puede ser muy tóxico. Y hoy precisamente me gustaría hablar de un tipo de picadura, pero no física, sino más bien psicológica, porque hay diversos tipos de daño infligido por ciertas personas con trastornos o con psicopatía que causan daño cerebral en las personas en general, en muchos contextos, ya sea en el colegio, en la familia, en relaciones de pareja, y esto además se aprende. Es decir, nosotros introyectamos o absorbemos el abuso y eso nos lleva a autosabotearnos, ¿no? Es como que nos convertimos también en agresores de nuestra propia persona, de nuestro propio ser, que es lo más triste, porque eso es un condicionamiento que se aprende incluso en lugares donde supuestamente tendría que haber educación, armonización. Me estoy refiriendo pues, a los colegios o a la familia, ¿no? Es muy común pues, ver a un padre regañar a un hijo porque no sabe hacer los deberes bien. En mi época, cuando yo estudiaba en la EGB, pues era muy común también que los profesores pues, pegasen a los alumnos, y antes también, antes incluso más, con varas, ¿no? Con reglas. A mí, por ejemplo, había un profesor en el Colegio del Prado que me daba capones en la cabeza cuando pues, no sabía hacer algo de matemáticas. Él era profesor de matemáticas. Eso lo cuento en el libro Primeros Despertares. Ahí tenéis muchos casos de abuso soterrado en diversos contextos y cómo eso genera pues, un condicionamiento. Veréis el origen de ciertos traumas y cómo eso va generando una máscara. Y hay estudios que reflejan cómo todo ese abuso se refleja en el cerebro. Voy a ir poniendo algunos casos, pero bueno, ahí en el blog tenéis el caso del abuso narcisista. Y he puesto pues, las áreas del cerebro que se ven afectadas, lo cual explica ciertos comportamientos de las personas que sufren ese tipo de abuso narcisista. Pero también el de muchas otras, en otros contextos, ¿no? Porque el abuso por condicionamiento y por violencia verbal o violencia no verbal, pues es algo que se da, como digo, en muchos contextos. Pero vamos a comenzar por ver las áreas que se ven afectadas, ¿no? Por ejemplo, el hipocampo. Se llama así porque viene del latín hippocampus, que es caballito de mar, se parece a un caballito de mar, esa región del cerebro. Y tiene que ver con el aprendizaje, la memoria. Por eso las personas que están siendo sometidas a cierto tipo de estrés tienen dificultad en aprender bien. Por ejemplo, lo que os he comentado de los niños que son regañados cuando no aprenden, que les llaman pues, tontos, que dicen que no tienen pues, capacidad. Claro, eso daña el cerebro a la larga cuando se repite muchas veces. Y entonces es cuando se genera realmente una incapacidad de aprender. Que esta es la paradoja, ¿no? Porque el ser humano, en principio, cuando tú le educas bien, tiene un potencial inmenso para aprender. Ahora, si aplicas métodos lamentables de educación, como son los que se emplean en los colegios en general, pues evidentemente hay fracaso escolar. Yo una vez le pregunté a una profesora de matemáticas precisamente cuántos alumnos solían suspender, ¿no?, en sus clases, y me dijo que el 50%. Eso es muy, muy elevado. Suele ser común en ese tipo de disciplinas, que no se enseñan bien porque hay una serie de programas aprobados por el gobierno, evidentemente, que están mal organizados. Entonces, eso indica pues, el fracaso rotundo de la educación.
lo cual lleva pues, a muchos estudiantes a frustrarse, a ser considerados idiotas, ¿no? Cuando en realidad seguramente son incluso más inteligentes o más intuitivos que pues, en general los docentes, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta qué tipo de daño se está infligiendo pues, a las personas en diversos contextos cuando no se aplican pues, los modos de educación y de relación armoniosos, ¿no? Por ejemplo, el hipocampo, como digo, se puede ver afectado y se atrofia. Por eso, paradójicamente, pues, a las personas que han sufrido algún tipo de abuso les cuesta recordar ciertos eventos negativos porque el cerebro los bloquea. Pueden tener dificultad con la memoria a corto plazo, que eso a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Por ejemplo, no recordar algún tipo de resultado matemático, pues 8 por 5. Pues a lo mejor me preguntas 8 por 5 así de repente y no me viene. No me acuerdo de lo que es 40, ¿no? Pero con cosas muy simples. Y claro, eso te puede hacer pensar que estás perdiendo la memoria, que estás sufriendo algún tipo de demencia. Y sí, es un tipo de demencia. Por ahí comienza el problema de la pérdida de memoria. Pero claro, esto hay que atajarlo. Hay que ver de dónde procede ese tipo de bloqueo y cómo estamos afectando a nuestro cerebro pues con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Porque el cerebro es como el hardware, el módem que recibe una señal. No podemos decir que el origen de nuestra experiencia es el cerebro. El cerebro recibe señales igual que el módem o el televisor. Por eso es tan importante cuidar nuestro cerebro como un receptor de señales. Pero claro, si hay organismos que están dañados, pues evidentemente vamos a tener una percepción distorsionada de la realidad. Y el hipocampo pues puede hacer que no tengas buena memoria a corto plazo, que te cueste aprender, que te cueste incluso leer, que no logres siquiera entender a otros porque al fallar esa memoria a corto plazo, pues no te acuerdas quizás de lo que han dicho, no asocias, no relacionas bien. Es decir, pues hay un bloqueo de asimilación, de aprendizaje. Otro área que se ve afectado con el tipo de abuso o bien narcisista o bien en la educación violenta o en el trabajo mismamente, en las exigencias desmesuradas, repetidas en el tiempo, ¿no? El maltrato de los jefes a sus trabajadores, etc. Pues otro área, como digo, que se puede ver afectada es el hipotálamo, que también se acaba atrofiando, como el hipocampo. Y el hipotálamo pues, tiene que ver con las funciones del sueño, del apetito, de la regulación del libido, energía vital, sexual. Por tanto, las personas que sufren una atrofia del hipotálamo por ese estrés continuado, sufren de insomnio, les cuesta dormir, a lo mejor les falta el apetito, no tienen gana, y de repente un día pues sufren un pico de apetito y se dan un atracón. Lo mismo con la sexualidad, ¿no? Pueden sufrir pues una ausencia de ese tipo de apetito, pero un día pues estar completamente desbordados, ¿no? Eso no es normal, es un desbalance que tiene que ver con una desregulación a nivel cerebral, pero también anímico, almático, porque el alma, que no es el cerebro, pues es lo que moldea el cerebro, y si está intoxicada, pues evidentemente eso va a afectar al cerebro. Luego tenemos la amígdala, que forma parte del sistema límbico, emocional, y concretamente la amígdala pues, tiene que ver con la motivación, los sentimientos básicos, ¿no? La alegría, el miedo. Y las personas que están sometidas a constante estrés, por ejemplo, pues, en los contextos de abuso narcisista es por ciertas críticas que realiza la pareja, ¿no? Ciertas faltas de empatía, ciertas combinaciones de pues, halagos y desprecios al mismo tiempo. Eso lleva pues, a una inflamación de la amígdala, igual que en otros contextos, ¿no? El caso es que la persona se siente en un estado de constante amenaza, como un niño, por ejemplo, que en el colegio siempre le han considerado pues, mal estudiante y
cada vez que le preguntan algo, pues se sobreactiva su cerebro, se pone a imaginar posibles contextos de ataque por parte del profesor o por parte de los compañeros, y esto evidentemente pues acaba cronificando esa inflamación de la amígdala, incrementando el estrés, miedos irracionales, puede haber incluso pesadillas, puede haber mareos, porque al estar inflamado llega a afectar a los nervios, puede haber también migrañas. Me he encontrado con personas que sufren de cefaleas. Estudiantes míos, por ejemplo, me han contado algunas experiencias que encajan con todo esto. Curiosamente, muchos de mis estudiantes sufrieron el abuso narcisista. Y esto me llamó la atención porque ha sido como una especie de descubrimiento en mi propio proceso de crecimiento, ya que pues, por alguna razón el universo me ha traído a personas que han sufrido ese tipo de abuso. Y me llevó a comprender mucho más, incluso todo este tema de la inflamación cerebral, que yo lo había estudiado desde otro punto de vista, porque también sufrí traumas por violencia, pues en el colegio, en otros contextos, y ya había estudiado el daño cerebral, pero ahora digamos que todo encaja de una manera mucho más completa, holística, y me doy cuenta de por qué ciertas personas, sobre todo las que han sufrido cierto abuso narcisista, pues a veces están a la defensiva, o por ejemplo son incapaces de responder a ciertas preguntas, se quedan en silencio, o guardan silencio por mucho tiempo. Eso es un mecanismo de defensa, porque sienten que algo les está amenazando, que no están a gusto, y el silencio digamos que es un modo de defenderse de algo que perciben como pues, agresivo o tenso. Esto tiene mucho que ver con el carácter llamado evitativo y el apego evitativo, que es te quiero pero lejos, ¿no? O no quiero que descubras todo mi mundo emocional porque siento que estoy siendo invadido, ¿no? Esto evidentemente pues, causa un estrés cerebral que cuando se cronifica en el tiempo, pues claro, hace que las personas tengan también comportamientos muy introvertidos. A veces pueden ser interpretados como ser antisocial, pero claro, no es que seas antisocial, que eso a mí me lo han dicho, ¿no? Incluso mi mamá en cierta etapa me decía eso, es que eres muy antisocial, pero claro, yo es que en aquel entonces estaba tratando de digerir un montón de abusos, sobre todo violentos, ¿no? A muchos niveles, y claro, pues no tenía ni la más remota idea de lo que pasaba dentro de mí. Simplemente pues me sentía invadido por el mundo y prefería pues no relacionarme. Y ahora pues he aprendido a relacionarme mejor, pero evidentemente pues el mundo tal y como está estructurado pues me parece pues, un caos. Pero no es que yo sea antisocial, es que prefiero irme a los entornos donde yo vivo la armonía social de otro modo. Y eso le ocurre a otras personas, ¿no? Pero bueno, hay otras maneras de ver cómo se inflama la amígdala. Por ejemplo, cuando una persona se apega a recuerdos, en principio positivos, ¿no? Porque los recuerdos negativos se bloquean y la persona tiende a fantasear con aquello que ha vivido y que le ha resultado agradable, y hay un apego, una melancolía, un enganche emocional con respecto a ciertas vivencias. Esto indica la inflamación de la amígdala, porque muchas veces lo que buscamos es un consuelo, y esa necesidad de placer está asociado a la amígdala, ¿no? Porque las emociones son una parte esencial de la vida, ¿no? Y la vida es pura dicha, puro placer, lo que busca es la expansión, nunca busca el dolor, huye más bien del dolor, ¿no? Aunque cuando se hace consciente atraviesa el dolor y lo transforma. Pero a un nivel básico animal, que podríamos decir, pues la vida huye del dolor. Entonces, el apego a ciertas memorias positivas, o en principio agradables, es otro mecanismo de defensa. Y esto a su vez contrasta con la lucha interna, lucha psicológica, con respecto a ciertas imaginaciones o fantasías que anticipan
posibles fuentes de amenaza, ¿no? Por tanto, hay una preocupación constante acerca de lo que puede pasar pues, si no hacemos los deberes bien en clase o en casa porque nuestro papá o nuestra mamá nos va a regañar, o en el contexto de pareja, ¿no? Es que si me comporto así pues va a haber conflicto, entonces prefiero callarme. Entonces esa imaginación constante sobre eventos negativos indica que hay una inflamación de la amígdala, y también puede darse una reacción excesiva ante estímulos muy pequeños. A lo mejor pues un pequeño ruido hace que la persona pues, estalle como si hubiese sido pues una gran amenaza, ¿no? O el zumbido de pues un mosquito puede desencadenar un ataque de pánico, o no sé, un pequeño insecto, un escarabajo, pues a lo mejor empieza a volar y la persona se asusta en exceso. Eso, claro, no es normal, quiere decir que ha habido algún tipo de agresión que ha quedado registrada en el cerebro, y de algún modo el cerebro asocia esa percepción del escarabajo con pues, una amenaza, porque está en un estado de constante autodefensa, en un estado de constante huida de aquello que es doloroso. De hecho, hay una serie de patrones de trauma que se conocen pues, como la lucha de la huida, la congelación y el síndrome del fauno, que es cuando la persona ya pierde vitalidad, se queda totalmente desanimada, que es lo que vamos a ver con la función del córtex prefrontal, pero también puede ser la congelación, ¿no? Paralizada, que es cuando la persona se siente atenazada por el miedo, ¿no? De hecho, todos los patrones de trauma se pueden hallar pues, con esa clasificación: o sea, actitudes de lucha y huida, congelamiento y síndrome del fauno. El fauno es la cría del ciervo, Bambi. Entonces, si os fijáis, cuando hay una amenaza porque hay un depredador cerca, los cervatillos se hacen los muertos. Esto es un mecanismo instintivo que también se da en el ser humano. Lo que pasa es que en el ser humano se manifiesta como una pérdida de vitalidad, pero sobre todo sufre una pérdida de voluntad, porque en ese estado de estrés y de trauma, la persona suele ceder esa voluntad a otras personas, especialmente pues al agresor o la agresora, volviéndose muy sumisa, muy complaciente, tratando de satisfacer sus deseos para no entrar en conflicto. Es decir, no sabe decir no, no sabe poner límites, le cuesta mucho trabajo darse valor a sí misma y satisface antes las necesidades de otros que las propias. De hecho, se vuelve una persona muy complaciente con casi todo el mundo. Por eso no quiere estar en conflicto con nadie y se guarda los problemas para sí misma, de tal manera que tampoco genere conflicto en otras personas. Es decir, es una pérdida total de la autoestima, de la valoración de uno mismo, de la voluntad. Hay una disociación del propio cuerpo y de las propias necesidades. De hecho, la persona afectada por el síndrome del fauno se vuelve hipervigilante, sobre todo con respecto a las señales de amenaza y también de necesidad que tiene pues, el agresor o la agresora. Capta el más mínimo detalle para saber cómo tiene que comportarse, pues, cómo complacer, cuándo callarse, cuándo obrar de este modo, siempre para evitar conflicto. Eso precisamente es una de las fuentes más importantes de tensión interna, de estrés. Y lo que es más triste, la persona afectada llega a desarrollar una dependencia emocional con respecto al agresor principal, que también sufre dependencia. Es decir, hay una codependencia. Se necesitan mutuamente el agresor y la víctima, porque hay un patrón de abuso y de trauma que se retroalimentan mutuamente. Algunos dicen, es que ya no tengo motivación, me siento viejo, o quiero hasta morirme, ¿no? Eso suele ocurrir cuando pues, la inflamación ya ha llegado a unos extremos alucinantes y el estado de dolor emocional es tan intenso que evidentemente pues, la persona prefiere desaparecer. Pero hay que tomar conciencia, porque eso no es normal en la vida. No es normal que alguien se sienta viejo cuando solo tiene 20 años. Yo hubo una época en la que me sentía cansado, hastiado de todo, y era muy joven. Pues apenas tenía 27 años. Y llegó un momento en que tuve que salir de
situaciones muy difíciles, ¿no? Tocando en la calle, incluso en Irlanda, porque no había trabajo, ¿no? Era la franja de la gran crisis del 2008. Y bueno, en aquel entonces yo atravesaba momentos muy difíciles, que luego me han servido para comprenderme mejor, pero claro, hasta que no estudié bien los patrones de trauma y no atravesé otras crisis de salud, que si con las alergias, que si con las inflamaciones sistémicas, no gané más comprensión. Tuve que experimentar mucho y sufrir mucho para poder también comprender a otros. Y esa también es la razón por la cual sufrimos muchas veces. Si no sufres, no puedes comprender al que sufre. Por eso venimos aquí, en parte, a comprender el sufrimiento y a trascenderlo para ayudar a otros a hacer lo mismo, porque la vida está atrapada. Entonces esto es una manera también de ayudar al cerebro. Más adelante hablaré del arte de sanación. Por aquí viene Marcelo, el pony que habéis visto antes en la presentación. Siempre se acerca cuando estoy aquí, o bien hablando o bien tocando música. En el canal de música en Armonía Music tenéis los momentos en los cuales toqué el teclado con Marcelo. Y es porque las vibraciones armoniosas atraen a los animales, regulan el cerebro. Por eso son parte de la sanación desde mi punto de vista. Ahora, luego tenemos... ¿Qué pasa? Bueno, pues como os decía, tenemos también un córtex prefrontal que se ve inflamado, evidentemente, cuando hay un abuso repetido en el tiempo, cuando la persona pues tiene que estar constantemente a la defensiva, cuando no se está realmente a gusto en un lugar con ciertas personas, ya sea el colegio, la familia, lo que sea. ¿Qué es lo que ocurre cuando el neocórtex se inflama? Pues que las emociones se apagan. Se produce lo que se llama un apagado anímico, porque el córtex frontal se sobreactiva y digamos que anula ciertas funciones cognitivas que son necesarias precisamente para que las funciones emocionales pues estén armonizadas. Por eso siempre digo que hay que armonizar mente, corazón y cuerpo. Hay que seguir el corazón, sí, pero con cabeza. Y eso digamos que requiere pues, un pensamiento sano. Cuando el pensamiento no es sano, porque está centrado en preocupaciones, en amenazas, en tensiones cerebrales, pues claro, esa parte se inflama, puede haber también cefaleas, se produce un bloqueo de la llamada función ejecutiva, que tiene que ver pues, con la inhibición de ciertos comportamientos, la utilización de recursos, ya sean verbales, de información, la capacidad de planificación, la capacidad de decisión, etc. Entonces, cuando esa función ejecutiva no está regulada porque el córtex prefrontal está inflamado, la persona se siente incapaz de tomar decisiones, de asumir las riendas de su propia vida. Siente mucha dificultad a la hora de utilizar los recursos que tiene a la mano para poder salir adelante en la vida. Entonces se siente bloqueado, no sabe lo que hacer. A lo mejor pues, es incapaz hasta de encontrar un trabajo, o pierde trabajos con facilidad porque le echan, porque también desarrolla comportamientos que se consideran antisociales, y eso pues evita que pueda permanecer en un trabajo, ¿no? Esto explica también muchos comportamientos que algunos llamarían autistas, pero claro, el autismo no siempre es algo de nacimiento, puede ser resultado de un trauma. Hace pues, un tiempo me quitaron un vídeo donde yo explicaba todo esto y pues me amenazaron con cerrarme el canal, ¿no? Si seguía hablando de todo eso. Yo eso desde luego no lo puedo explicar de otra manera que con la maldad, ¿no? Hay maldad, pues hay gente que no quiere que la verdad se sepa, entonces no puedes hablar de ciertas cuestiones en ciertas plataformas porque a un grupo de psicópatas pues no le interesa, ¿no? Aunque no ocurre en todas las plataformas, o sea, los canales pequeños como este sufren más que los canales grandes. Cuanto mayor es la verdad que se desvela, mayor es la amenaza, ¿no? Por eso en este canal donde se han dicho verdades que no se han dicho en ninguna otra parte, pues, ha habido mucha censura, ¿no? Y tengo que tener cuidado, pero bueno, es parte
el trabajo de traer luz, yo lo entiendo. Pero bueno, para no perder el hilo, continuando con las consecuencias de la inflamación del córtex prefrontal, hay muchas veces que esto se manifiesta en comportamientos desinhibidos, porque como la función ejecutiva no está funcionando, la persona no puede inhibir ciertos comportamientos que se consideran pues, dañinos para la sociedad, ¿no? Pues una persona a lo mejor que dice muchos tacos o que se expresa de manera agresiva o que simplemente cuenta intimidades a cualquiera sin filtrar. Esto es parte de lo que se llama sincericidio. Hay personas que dicen, no, yo es que soy muy sincero, muy honesto. Aquí tengo a Marcelo que me está babeando y esa sinceridad excesiva, fuera de contexto, puede indicar un daño cerebral a ese nivel, ¿no? Por eso también hay que comprender lo que es ser honestos. Ser honestos no es decir lo que te dé la gana a quien quieras, sino ser coherente con quién eres y cómo te manifiestas ante el mundo. Yo no sería honesto si hablara de estas cosas y no las demostrara en mi propia vida, por ejemplo. Eso es sinceridad, honestidad. Pero yo evidentemente no cuento de todo a todo el mundo en todos los contextos. Entonces hay que saber lo que decir, cuándo decirlo, a quién decírselo. Y eso es parte de la función ejecutiva. Pero si está dañada, porque hay inflamación, pues evidentemente una persona puede contar intimidades de un amigo a otro y no darse cuenta que con eso está haciendo daño. O por ejemplo puede haber otro tipo de comportamientos desinhibidos como la hipersexualidad, ¿no? La persona no es capaz de inhibir pues, un exceso de libido y eso lleva pues, a una imaginación sexual desbordante o comportamientos que tienen que ver con parafilias, el onanismo o la adicción a la pornografía, por ejemplo, que eso está muy extendido hoy en día y tiene que ver con un daño cerebral traumático ejercido en diferentes contextos. Que esa hipersexualidad, por ejemplo, también se puede dar en contextos de pareja, ¿no? Donde la sexualidad se utiliza como un medio de liberar tensiones, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en parejas disfuncionales. Y eso pues evidentemente indica también un daño cerebral. También puede darse lo que se llama hiperoralidad, que es cuando la persona se lleva cosas a la boca, como hacen los bebés, para tantear el entorno. Y claro, cuando eso forma ya parte de un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, pues puede indicar un daño cerebral. Puede haber personas pues, que se coman las uñas o que les guste morder la madera, hasta sus propios dedos, ¿no? Y esto en realidad es un modo inconsciente de aliviar el estrés. Aunque no quiere decir que se alivie del todo, pero bueno, el estado de tensión interna lleva a ese tipo de comportamientos. Y esto también se asocia pues, a una incapacidad creativa, porque como el cerebro está dándole vueltas a los problemas y está centrado pues en un estado de toxicidad psicológica, no desarrolla su propia creatividad. Con lo cual el pensamiento pues, es muy superficial, la persona no logra intuir lo que le pasa, no puede intuir cómo salir de ese círculo vicioso, no se puede poner en contacto con personas que le ayuden. Por eso el problema de una función ejecutiva desregulada lleva pues, a aislamiento social, por ejemplo. Cuando las personas pues, muchas veces tienen mucha creatividad, tienen grandes talentos, pero debido pues, a un sabotaje que también han internalizado, que se sabotean a sí mismas, pues evidentemente no pueden prosperar, no pueden desarrollarse. Y dicen, no, es que ya nunca voy a cambiar. Es que es imposible que yo pueda tener talentos porque no valgo para nada. Bueno, todo eso indica daño cerebral a consecuencia del trauma. Es imposible que si eres humano y tienes un cerebro que pueda armonizarse, pues no tengas talentos. Tienes un potencial infinito. Luego viene el tema de cómo tratar todo esto, que ya lo voy a abordar en el siguiente vídeo, pero ahí en el blog he dado algunas pistas, ¿no? Porque hay pues, trabajo a nivel psicofisiológico, de gimnasia sagrada, de meditación dinámica, pues, a través de la danza, la música, la respiración consciente, los movimientos conscientes, en fin, actividades que pueden ayudar a regular el cerebro. Decidme en los comentarios si habéis sufrido
pues, traumas y cómo lo habéis vivido, si habéis detectado ese daño cerebral, porque será interesante también pues, tener esos puntos de vista ahí en la caja de comentarios. Recordaros que tenéis ahí el blog Canto de Realidad, con el artículo que he dejado sobre el tema. Dadle a like si os ha gustado. Gracias por seguir apoyando el canal. Tenéis también un link de PayPal por si queréis apoyar de ese modo. El libro que escribí, Primeros Despertares, donde hallaréis mucha información sobre cómo se produce el crecimiento de la conciencia en el alma. Y sigamos alimentando nuestro corazón y nuestra mente con impresiones vivas para poder sanar el cerebro y manifestar el amor infinito, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa infinita.